extensos. Es la primera hablar un poco de generalidad de oncología, hacerles una introducción a lo que yo veo algo muy positivo. Cuando yo era estudiante, no había ni siquiera 2 horas, ni un rato de que alguien de una visión clínica de oncología pudiera transmitir algo. Así que veo muy bienvenido a esto. Ya este es el 3er año que nos invitan a hacer clases. Vamos a hacer una introducción. Después una parte muy importante, que aunque la puesta de ella no sea tan así, es la parte de screening de los tumores, porque es más redituable encontrarlo cuando sea así chiquito que encontrarlo con lesiones de acá hasta el calcáneo. Entonces, si bien mucha la inversión que se pone en este momento en la medicina actual es tratamiento, terapéutico, etc., creo que para ustedes, y quizás acá uno sea oncólogo o uno sea cirujano oncólogo, el resto va a ser muy importante que tengan el ojo abierto para encontrar el tumor antes de estar avanzado. Y en la segunda parte de estas casi 2 horas, vamos a tratar los tumores más comunes y algunos que son raros, pero que son muy importantes que un médico no oncólogo conozca. La idea es la siguiente: ante cualquier duda, si hay algún concepto que es demasiado complejo o específico, levantan la mano, tienen alguna inquietud, me lo dicen. Esto no, si bien es una clase tipo magistral, la idea es que haya intercambio, que ustedes se vayan con cosas útiles. Realmente a mí no me interesa que sepan cuáles son los citostáticos ni la forma de acción, sino que cuando hay un tipo digan, este tipo es pasible de clínica. ¿Sí? Arrancamos. Este es un gráfico para que uno tenga una idea. Habitualmente, las células se dividen, las células mueren, qué sé yo. En un momento, algún gen, algún ADN de ARN se rompe y arranca a multiplicarse de forma anómala. Desde que es microscópico es un tumor visible. Eso puede pasar desde semanas a meses hasta años. Nuestra misión es encontrar acá y no encontrarlo allá. Entonces, 50% de tasa de curación de tumores. Uno dice, escucha, no, el cáncer es mucho más letal. No es tan letal, ¿por qué? Porque hay muchos tumores que uno los encuentra en estadios localizados. Por ejemplo, un tumor de mama pequeño se opera, cosa que esa mujer se curó. Distinto es la visión que uno tiene del cáncer, que es cáncer igual a muerte. Es la que la mayoría de nosotros tenemos, que tenía. ¿Qué pasa cuando un paciente dice que tiene cáncer? Cáncer, en la sociedad nuestra, es sinónimo de muerte. Una vez un médico uruguayo dice, Argentina es el país con menor tasa de muerte por cáncer, porque todos se mueren de una enfermedad crónicamente dolorosa. En el diario uno no lee siempre de cáncer. En la televisión tampoco. Se muere de una larga enfermedad. Eso nos habla como sociedad de la dificultad que tenemos de aceptar al cáncer como una enfermedad más, como la diabetes, la hipertensión. Vamos a hacer un jueguito. Puntero andamiento. ¿Qué se le viene a la idea cuando escuchan cáncer de páncreas? ¿Cómo? Caramuto ya en breve. Cuando escuchan estenosis aórtica sintomática, ¿en qué piensan? Caramuto no, o sea, el tipo está bien. No. La sobrevida media es de 8 meses. Pero ¿cuál es el tema? Tener cáncer tiene un monte en la sociedad muy fuerte. Ser un cardiópata no. Similar a lo que pasa con el paciente con VIH. Ser un cirrótico no pasa nada. Ser un sidoso sí. Entonces, fíjense, ante situaciones con enfermedades con igual sobrevida, la concepción que uno tiene es distinta. La idea de esta clase es ese concepto de tratar de no desterrarlo, sino darle una visión alternativa. Tanto estudiantes como médicos no oncólogos como sociedades conocemos realmente números fuertes acerca del cáncer. Entonces, empecemos a repasar qué pasa en Argentina. Es un poco viejo esto, 2010, pero es importante. Estos son los tumores que más muertos se llevan: pulmón, colorecto, mama y la próstata. Esos son los tumores que un médico no oncólogo tendría que conocer, por lo menos las cosas generales, que son los más frecuentes. ¿Qué pasa en mujeres? Gráfico arriba, incidencia. La mama, por lejos, es el tumor más frecuente en la mujer. Afortunadamente, si bien es el primero en mortalidad, muchas mujeres con cáncer de mama se curan de esa enfermedad. Segundo, en incidencia, el cáncer de cervix. Lamentablemente, nosotros como un país en vías de desarrollo estamos con cifras de cáncer de cervix muy alarmantes. Si bien está quinto en la tasa de mortalidad, una incidencia así de cáncer de cervix no habla bien de nosotros. Eso pasa en la mujer. ¿Qué pasa en el hombre?
como más frecuente la próstata. Pero la enfermedad de la próstata es distinta, porque uno puede tener una próstata que sea rápida como una Ferrari o lenta como un chiquito. Uno nunca sabe cómo lo va a hacer. Hay pacientes con enfermedad de próstata que viven muchísimos años y otros que viven muy poquito. Eso se refleja que aunque sea muy incidente, la mortalidad no se da. Distintos al pulmón. La mortalidad número 1 por cáncer de pulmón. Lamentablemente es un diagnóstico no letal, pero con un pronóstico bastante malo. Colon y recto, tanto tercera incidencia como mortalidad. Esta es situación argentina. Cuando uno lee epidemiología, usted se lee con el Level Harrison, el Farrera, tanta mortalidad. Esa es mortalidad de ellos. Nosotros tenemos que tratar de trabajar en nuestra mortalidad y en nuestra epidemiología. Cosa difícil, pero bien. Dejando de lado la clínica, el puntero de perdón que no tiene poca clínica. Hay tres pilares para arreglar los diagnósticos certeros. El más importante, ¿cuál es? El anatomopatológico. ¿Cómo se encuentra? Uno tiene varias formas. La mejor, la más certera en el año 2015, que es tener un trozo de tejido. La mejor forma del trozo de tejido, ¿cuál es? Una cirugía que puede ser incisional cuando sacas un pedacito, o excisional cuando sacas todo, o una biopsia con aguja gruesa. Esos tres métodos nos permiten tener un trozo de tejido. ¿Por qué es importante? Porque ya no basta con hacer la tinción con hematoxilina y eosina que se hace habitualmente en la laboratorio de patología. Ahora hay test moleculares, búsqueda de alteraciones genéticas, etcétera, que van avanzando y nosotros necesitamos el material. Se lo pongo de esta forma. El tejido como si fuera un pedazo de fiambre. Para analizarlo, uno que hace, lo va cortando. Lo corta, lo pone en un. Nosotros lo cortamos, lo hace el patólogo. Lo corta. Yo tengo un pedacito de fiambre así, acá puedo hacer muchos estudios de ese espécimen. Si tengo uno así chiquitito, voy a hacer muy poco. Entonces a lo mejor me quedo en el primer paso una carrera bastante larga. ¿Y qué le pasa al paciente? Se queda con un diagnóstico impreciso. La segunda forma de hacer un diagnóstico es con aguja fina. ¿Qué hago con la aguja fina? Saco un poquito de líquido, material, lo extiendo en un portaobjeto y lo veo. Pero ahí que digo, ¿hay célula maligna o no? Puede ser una adenocarcinoma y no mucho más. Entonces, como concepto, siempre un trozo de tejido. ¿Cómo? Biopsia excisional o incisional o aguja gruesa. En su efecto, si no es posible, aguja fina. Bien. Segundo punto, las imágenes. Si bien hay pocos tumores que la imagen hace diagnóstico, como ser el hepatocarcinoma, que no hace falta tener una biopsia, sino uno con la imagen puede saberlo, son muy importantes. ¿Para qué? Para ver el tumor inicial, por ejemplo, un tumor de pulmón, yo voy a tomar aquí y lo veo acá, pero para ver también la extensión de la enfermedad. Y ahí entramos en lo que es la estadificación. Entonces, cada tumor especial tiene su forma de estudiarlo especialmente. ¿Bien? Y por último, el diagnóstico bioquímico. Hay tumores, no todos, que secretan a la sangre ciertos tipos de proteínas en su general. ¿Cuáles son específicos? Pero vamos a ver un poco mejor. Por ejemplo, ¿conocen algunos que están por ahí abajo? ¿Cuál? PCA, si sabe el PCA, perfecto. De esos es el más específico de todos. Después el CA común y corriente, el 125, el 109, el 15-3 es un poco más específico. ¿Por qué? Porque hay muchos tumores, por ejemplo, el CA uno lo usa para cáncer de colon, pero un cáncer de pulmón también lo puede elevar. El 125, el tumor de ovario, es el que más lo eleva, pero a lo mejor una sífilis no neoplásica lo puede elevar. Entonces, PCA uno de los más específicos. Esos son los tres ayudantes de la clínica que tienen para arribar el diagnóstico. Bien. Entramos en lo que es estadificación. ¿Qué es estadificación? Es conocer cuánta enfermedad y en qué sitio tiene este paciente. Entonces uno busca. Esta sí que ustedes la conocen. Chicos, si quieren no anotar después, yo les dejo mi correo, mandan un correo, les paso el PowerPoint, lo dejo en la computadora. Como quieran. Después la tarea pues la dejo. T, N y M. T de qué? De tumor, N de nox y M de metástasis. En el T uno que busca, si es chiquito, si es grande, si agarra algún órgano cognitivo, etc. El N que busca la primera, la segunda estación ganglionar. Por ejemplo, uno tiene un tumor de mama, el tumor ¿a dónde va a ir? Como el primer escalón. A la axila. Entonces uno va a buscar los ganglios de la axila. Si uno tiene un tumor en el pulmón, ¿a dónde va a ir el tumor del pulmón? Y a los ganglios biliares. Después irán recorriendo las otras estaciones. Y por último, M de metástasis. ¿Cuán lejos hay tumor del órgano primitivo? La estadificación puede ser clínica o puede ser quirúrgica. Que es una tontera. Clínica, ¿cómo la hago? Se me
epidemiología, examen físico y estudios por imágenes. Digo, este tumor está acá, acá y acá. La más certera, ¿cuál es? La quirúrgica, donde el cirujano hace la incisión, ve los márgenes, etc. Y yo determino bien cuánta extensión tiene esta enfermedad. Bien. Hasta ahí más o menos como uno aborda un diagnóstico, pero muy globalmente. Esto es importante. Escalas funcionales, ¿qué son? Es ponerle un número a cómo esté ese paciente. Y uno habitualmente tiene dos. Esta es la más conocida, que es el Karnofsky, que va del 100 al 0. El 100 el tipo está espléndido, en el 0 está muerto. Pero es sencillo para vivir de esta forma. ¿Entendés? Del 100 al 90 es el tipo que está bien, se desenvuelve solo, viene a la consulta caminando, pero tiene alguna molestia. En función de la molestia que tenga, lo mesulo. 100, 90 u 80. Vamos al rojo, del 40 al 0. Es aquel paciente que necesita ayuda para todo, está postrado en cama. Cuando hay un paciente con 40 o menos, ese paciente no es pasible de nada más que un tratamiento paliativo, sintomático del dolor, lo que sea. No es pasible de ningún tratamiento oncológico. Y el punto importante es el del medio. Es el paciente que, si bien no puede trabajar, está ahí más o menos. Se preocupa por sí mismo y capaz de una actividad normal o realiza un trabajo activo. El tipo que está en casa, no se cocina, no se puede cambiar solo, pero más o menos anda. ¿Sí? Este paciente, indudablemente, puede ser tratamiento oncológico. El que está en rojo no, el que está en el medio es la decisión más importante. Y la más usada por nosotros es la que es de Koch, que la mensura de una forma un poco más, no mejor, pero distinta. ¿Cuál es el punto de corte clínico interesante y fácil de medir con esto? Es la cantidad de tiempo que pasa durante el día, en la vida. Yo tengo un paciente que está más de la mitad del día en cama, ya lo condiciona a hacer un ECOG de tipo 3. Paciente que está más de la mitad del día en cama, por lo general no va a poder recibir ningún tratamiento. Como de ahí se desprende la siguiente definición. Paciente que no va a venir al consultorio tampoco lo puede recibir. Aquel paciente que está encamado, pero que bueno, pasa 10 horas acostado, no pasa 14 o 16, entra en el ECOG 2. Este paciente está en el gris, en tanto el 0 y el 1, habitualmente, si no, excepto que haya contraindicaciones, puede realizar tratamiento. Bien, hasta ahí estamos. Ya lo muy rápido, chicos, que tengan bien, levanten la mano. Hay tres tipos de tumores. Tumores curables, tumores tratables pero no curables y tumores incurables. ¿Se les ocurre algún ejemplo, pudiendo decirles lo que quieran, de un tumor curable? Perfecto, un tumor de mama. ¿Tumor de mama de qué tipo? En el pecho. Si uno tiene un tumor de mama que tiene el pecho, el hígado, el pulmón, el cerebro, es un tumor incurable. En él no hay casos tratables, pero no curables. Sé que ese paciente, si yo hago tratamiento oncológico, puede ser que viva más, viva mejor, con menos hijos, pero no se va a curar de la enfermedad. Por ejemplo, el tumor de mama con lesiones hepáticas o pulmonares. Puede vivir 2, 3, 4, 5, 10 años, pero indefectiblemente va a morir de eso. ¿Por qué es importante? Porque en este paciente y en este paciente, cuando hay una condición no oncológica que le apremia la vida, hay que tratarla. Por ejemplo, viene un paciente con un tumor de mama con lesiones pulmonares y una neumonía. Y está ahí medio que respirador sí, respirador no, terapia sí, terapia no. ¿Qué le está matando en ese momento a esa mujer? La neumonía. La mama no la está matando. ¿Hace paciente hay que tratarla? Sí. Y hay que tirarle con todo. Distinto es si esa misma paciente hace lesiones cerebrales, ingresa con convulsiones, ya no le queda más tratamiento, ese paciente es incurable y ahí es cuando uno se plantea, bueno, hasta acá llegamos, limitemos esfuerzos terapéuticos. Entonces, cuando uno, el desafío, ¿cuál es? Paciente oncológico, ustedes son médicos de guardia, médicos clínicos, cardiólogos, lo que fuera. Dicen, ¿este tipo qué tiene? ¿Cáncer de mama? Acuérdense de alguien que le dio una clase que le dijo, cáncer no es sinónimo muerte. ¿Sí? Entonces, vos acuerdas y dices, bueno, curable, tratable pero incurable o incurable. Y hay uno, la tiene un poco más clara, y la decisión no oncológica es más fácil de tomar, situándose en esta forma. Bien, entonces esto se desprende cuáles son las intenciones de tratamiento. Curativo, cuando quiero que se quede libre de enfermedad, el tumor no vuelva más. Y paliativo, puede ser tanto oncológico como no oncológico. Es un concepto un tanto difícil al principio de aceptar. Uno dice paliativo es cuando ya no hago más nada. En realidad,
cáncer de estómago, tumores gástricos. Nosotros sabemos que con la quimioterapia no logramos que viva más tiempo. Sí logramos que viva mejor. ¿Le hacemos quimioterapia? Sí. ¿Lo voy a curar? No. ¿Le aumento el intervalo hasta la muerte? No. ¿Vive mejor? Sí. Es un tipo de paliación, no, paliación oncológica. ¿Cuál es la paliación no oncológica? Opioides, tratamientos intervencionistas, lo que fuera. En función del tipo de tratamiento, uno tiene tratamientos locales, perdón, porque estoy avanzando demasiado. Esto para generalidades. Los dos primeros locales, que es cirugía radioterapia, la quimio, hormonas y tratamientos dirigidos. Los dos primeros son tratamientos locales y los otros son sistémicos. ¿Qué es sistémico? Que tratarían de encontrar, de ir a todo el cuerpo. La quimioterapia habitualmente se pasa por vena, habitualmente hay excepciones que una puede dar por boca. Las hormonas son la mayoría por boca, algunas son intramusculares. Y abajo está lo que se viene mucho, son anticuerpos, son tratamientos dirigidos. Son tratamientos a este gen, a esta alteración genética, a esta vía de codificación, etc. ¿Por qué se los nombres? Porque esto realmente es la oncología del mañana. Mañana, en la CAP, quizá cuando yo me jubile de oncólogo, no se va a tratar cáncer de mama o cáncer, cuando se va a tratar el gen RAS que codifica esto y este va a servir para mama, colon, etc. O cuando nosotros seamos viejos va a pasar eso. ¿Cuáles son las formas? Tratamientos locales. Cirugía o radioterapia. Me permito otra vez esta foto de esta ilustración de lo que es un acelerador lineal. ¿Qué es la radioterapia? Es un tipo de energía, ¿sí?, que lo que hace es que intenta destruir células tumorales y en el caso de un par de células que están al costado de eso. ¿Cómo es la forma? Hay una fuente de energía que en esta época, esto que es el acelerador lineal, acá en el Hospital Centenario, donde se ponen todos a fumar a la salida, está la bomba de cobalto, que es un tipo de energía que emite radiación continuamente. Esto no, esto lo emite cuando uno prende, emite radiación, apaga y deja de transmitirlo. La bomba de cobalto no, prácticamente siempre radia. Es una buena forma de radioterapia, es muy vieja, me gustaría acá tener otra, pero bueno, lamentablemente es la que tenemos. Esta es la más moderna. ¿Y qué hace? Emite un rayo, tipo radiografía. El paciente se posiciona en función del órgano que uno quiere tratar, el rayo incide un tiempito así, otro tiempo allá, etc. Esto, como si fuera una máquina de rayos, va girando, entonces emite, por ejemplo, en cierto eje tanta energía, en otro eje tanta energía, en otro tanta energía. ¿Sí? ¿Cómo es el tratamiento de radioterapia? Son diarios, de lunes a viernes. En Argentina no, porque en otros países se hace de mañana y de tarde. Acá en toda la República Argentina es de lunes a viernes. El tiempo que el paciente está en la camilla es breve, son 10-15 minutos, no más que eso. Y duran entre 3, 4, 5, 7, 8 semanas, dependiendo de lo que se trata el tumor. Y el sistémico es todo lo que ya hemos hablado. Bien. Avanzamos en lo que es tratamiento primario. Como la palabra lo dice, es el primero. ¿Sí? Es el primero que uno hace. Directamente es la cirugía, es sacar el tumor. Posterior al tratamiento primario, y el tratamiento adyuvante. ¿Qué es el tratamiento adyuvante? Uno piensa cuando hay un tumor, la posibilidad de que haya diseminación al resto del cuerpo en forma de células tumorales está. Eso va a depender de la visibilidad del tumor. ¿Podemos encontrarlas? No. Yo hago una tomografía, ni qué veo. Veo lesiones mayores a 1 centímetro, no veo más que eso, o 5 milímetros. Pero puede que un paciente, yo le hago una tomografía de acá hasta los pies y sea normal, y tenga micrometástasis. Que creo que le incluye esa palabra, no le incluye. ¿Qué es la adyuvancia? Es tratar de erradicar esas micrometástasis. Es el tratamiento de la enfermedad micrometastásica. Nosotros podemos saber si un paciente tiene micrometástasis o no. Año 2015 no podemos. Entonces, ¿en qué nos basamos? En riesgo. Yo sé que un paciente, sé que 5.000 mujeres, por ejemplo, si yo le hago tratamiento quirúrgico de la mama, de 5.000, de acá a 5 años, si yo no les doy tamoxifeno, por ejemplo, la mitad va a recaer. Yo no sé si vos vas a recaer, ni vos, ni vos. Si a vos te pasa, yo te doy tratamiento a vos, ¿por qué? Porque la aprendí de todas esas mujeres. Entonces a un paciente le pregunta, bueno, si yo hago esto, ¿el riesgo lo bajo a 0? Es imposible responder. Excepto que uno tenga la bola mágica o el DeLorean para irse al futuro, es imposible responderlo. Entonces uno toma decisiones en función de riesgos. Entonces,
La adjuvancia, ¿qué es? Tratamiento posterior al inicial para erradicar las micrometástasis, que puede que estén o que no. La adjuvancia puede ser con quimioterapia, con hormonas, con anticuerpos. Bien. ¿Qué es el neoadjuvante? Es, tengo un tumor, habría que operarlo, por ese motivo no puedo. Bueno, le hago algo antes, para achicarlo, ver cómo responde, etc. Es como una adjuvancia, pero aquí. ¿En cuáles? En este año están comprobados. La mama, el recto y algunas lesiones metastásicas del colon. Y el paliativo se desprende que es, ¿qué es? Bajar síntomas, bajar sufrimiento, bajar dolor. Es la forma más apropiada. Ya sea con intervenciones, por ejemplo, una fractura patológica, uno le hace un poco de radioterapia sobre la columna, le estabiliza alguna cirugía, con metacrilato, lo que fuera. La intención es aliviar síntomas, prolongar vida, no. Bien, dos definiciones claves. ¿Qué estadio que ya estamos charlando? Es cuánta enfermedad hay y el sitio en el que está. Informa sobre el pronóstico y te ayuda a guiar tratamiento. ¿Qué son los grados? Los grados son características propias de la célula, propias del tumor. No informa el pronóstico, pero sí nos puede decir cuánta probabilidad de metástasis son. Son dos cosas distintas, lo que es estadio y lo que es el grado. El estadio es clínico, el grado es anatomopatológico. Objetivo de tratamiento. Primero, calidad de vida. Nunca le dar a alguien un tratamiento que sea peor que su misma enfermedad. Eso en oncología y en todas las especialidades. El más fuerte es sobrevida global. ¿Qué es sobrevida global? El tiempo desde que hago el diagnóstico hasta que el tiempo se muere, que el paciente se muere por cáncer. Esa sobrevida global es el punto más fuerte que nosotros usamos en los ensayos para valorar el uso o utilidad de un tratamiento. Segundo, sobrevida libre de enfermedad. ¿Qué es esto? Es el tratamiento curativo hasta que el tumor vuelva. Por ejemplo, una mujer se opera en el 2010 un cáncer de mama y en el 2013 recae. La sobrevida fue de 3 años. A esa mujer la trato y de que la trato por primera vez desde la recaída hasta que el tumor vuelve de nuevo, es la sobrevida libre de progresión. Otro punto importante es la tasa de respuesta, a ver cuánto puedo achicar ese tumor o no. Y la duración de la respuesta. ¿Por qué importan estos dos puntos? Yo tengo un tumor en el cerebro, así chiquitito, pero que me da síntomas. Yo consigo un tratamiento que lo achique mucho, el beneficio clínico va a ser alto. Yo tengo un tumor, así en el pulmón, que no me da síntomas, realmente si responde mucho o no responde no me interesa. La respuesta va a variar del sitio donde está el tumor. Por ejemplo, tengo un tumor en la encrucijada de la vía biliar y crece un poquito así. Chau, se puso histérico. Si yo logro que ese tumor reduzca el tamaño, el beneficio clínico va a ser muy importante. Entonces, la tasa de respuesta importa aunque el tumor y cuánto beneficio clínico me da. Y por último, la duración. Hay tratamientos que duran 6 meses, otros que duran 3, otros que duran 12 meses, otros que duran mucho más tiempo. Esto vamos a pasarlo. Esta es una forma que nosotros tenemos de graficar los estudios. Por ejemplo, en el brazo rojo es el estudio, el fármaco experimental, en el brazo azul es el fármaco control, y esa es la diferencia entre cada brazo. Esto es sobrevida libre de progresión y esto es sobrevida global. Siempre hacer un cambio en lo que es sobrevida global es muy difícil y nosotros nos emocionamos porque hay un cambio, por ejemplo, pongamos, no sé, de 3 meses, ahí está, 6 meses, para nosotros es muchísimo. Cuando uno se lo dice a otro colega dice, estos tipos están completamente locos. Pero que tu paciente individual, que vos lo tratás, te conoces, sabés cómo se llama, conoces a su familia, el tipo lloró con vos, ese tipo viva 6 meses más, es mucho. Aunque tu colega perdón por la expresión, se recague de risa por los 6 meses, los 3 meses, los 2 meses del estudio, para vos es mucho. Y para el tipo también. Que el tipo pasó una Navidad más con su familia es un montón. O que vaya al 15 de la nieta. Es mucho. Bien. Eso para cuando piensen estos oncólogos tan chiflados que hacen tratamiento cualquiera. Y finalizando esto, con un tratamiento se sitúa en estos escenarios. Respuesta completa, ¿qué es? Le hago una tomografía, había un tumor así. Le hago tratamiento, termina, lo controlo, no hay tumor. ¿Qué es eso? Respuesta completa. ¿Significa seguro? No, primero significa que el tumor desapareció. Respuesta parcial. ¿Qué pasó? Se redujo más de un 30%, un 25%, lo que fuere, pero no desapareció. Sigue estando.
¿La progresiva cuál es? Bueno, tenía, por ejemplo, 10 centímetros, lo traté y ahora mide 13. Progresión de enfermedad. El tumor está avanzando. Incontrolable es cuando ni chicha ni limonada. Ni creció lo suficiente para hacer progresión, ni se achicó lo suficiente como para hacer enfermedad parcial o progresiva. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Esto es importante. ¿Por qué hacer screening de enfermedades oncológicas? ¿Cuáles son las condiciones? Que sea prevalente, que lo encuentren entre los síntomas y no haya un screening, que tenga pruebas que sean específicas y sensibles, que si lo trato temprano sea beneficioso, y por último, que lo que yo le haga para detectar el tumor no le haga daño. Entonces, estas son las 5 condiciones, no propuestas en oncología, sino en todas las enfermedades, para hacer screening. ¿Qué tumores? En amarillo, los que tenemos evidencia fuerte de que hay que hacerlo: la mama, el cervix y el colon. Y en blanco, la próstata entre signos de pregunta y el pulmón. Ahora vamos a ver por qué están en blanco y en pregunta. Mama. La edad más frecuente de aparición del cáncer de mama es peri 50 años. ¿Sí? Regla en oncología: si una enfermedad aparece a los 50, la busco 10 años antes. Si no un familiar la apareció a los 45, en el cercano la busco a los 35. Es la regla del 10 más o menos. ¿Por qué? Bueno, porque se me ocurrió ponerle 10. Pero es así. Cuando uno hace screening para cáncer de mama, que vamos a ver con qué, ¿tiene impacto en la mortalidad? Sí. Entre estas mujeres de 40 y 65 años, el impacto, la disminución relativa es del 15 al 20%. Cuando uno empieza a buscar un poco más fino estadísticamente, el impacto es mucho menor, del 1%. Fue una estadística. Encontrar un tumor mamario de 0,5 centímetros es muy bueno detectarlo de 3 o de 4 cuando ya uno lo toca. Entonces, independientemente de lo que los números finos estadísticos dicen, leer el screening en cáncer de mama es beneficioso. Estos son los factores de riesgo. Son muchos. Del lado izquierdo ustedes los conocen bien, que son todos relacionados a la cantidad de expresión de estrógeno que tuvo esa mama durante todo el periodo de vida de la mujer. Conocido por todos. Los de alto riesgo son específicos. Son las mutaciones, por ejemplo, del BRCA1 y 2 de la Angelina Jolie. ¿Qué se lleva a casa? Familiar de primer grado con cáncer de mama. Por X motivo viene la mujer de, por ejemplo, 35 años. Hacer interrogatorio. No, mi madre tuvo un cáncer de mama. En antecedentes grandes, familiar de primer grado con cáncer de mama. A esa mujer le estar así. El primero le preguntar la edad que tuvo la madre de cáncer de mama. Si tuvo a los 40 años, digo, a los 30 le empezó a estudiar. Y si no, a esa mujer no le dejas pasar ni un año una escenografía que no se haya hecho, que no se haga. Eso es para llevarse a casa. En Argentina se ha hecho un consenso, y el consenso dice lo siguiente: sí o sí, una por año, a partir de los 40, en lo que es cenografía. Y nos vamos al último punto, que el cenógrafo tiene que ser de alta definición. Ya el cenógrafo convencional no debería usarse. Debería ser un cenógrafo digital de alta resolución. ¿Por qué? Porque el costo del método es mucho menor al impacto beneficioso de lo que es la intervención. Entonces, una por año a partir de los 40 años. Podría hacerse a los 35 años una de base para tener, a lo mejor a los 40 se encuentra una senda y dice: che, escucha, ¿y esto qué es? A lo mejor lo que la mujer trae, a lo mejor es lo que apareció nuevo. Pero sí es los 40. ¿Hasta cuándo? La edad cronológica ya cada vez tiene menos peso en las decisiones en oncología. Por ejemplo, vos tenés la abuela de 80 años. Tenés la abuela que está tejiendo así chiquitita en la silla de ruedas, o la abuela que juega tenis con el amigo. Es así, chicos. Hay abuelos. Nuestra expectativa cada vez está subiendo mucho más. Hay abuelos de 80 años que están muy bien. Y ese paciente se va a morir de acá a 15 años. Entonces la intervención en él es distinta al abuelo que está demente, cardiópata, EPOC, etc. Entonces la edad cronológica ya no tiene tanta importancia como te hicieron creer que tenía. Por eso, el límite del screening hay que individualizarlo. Si vos tenés la abuela de 80 años que está perfecta y le querés hacer la cena anual, hacésela. Si vos le querés hacer una cenografía, le querés hacer una ecografía porque no querés que la aprieten del pecho en un cenógrafo, bueno, hacésela. Pero se le puede controlar la mamá un tiempo más.
¿Qué puedo encontrar? Nódulos, microcalcificaciones, asimetrías, porque la arquitectura está distorsionada. Cualquiera de estos 4 hallazgos nos tiene que hacer sospechar que puede haber un tumor abajo de esto. ¿Qué es el BRATS? Es una clasificación que llevarse a casa van estos 2 mensajes. Primero, va de 0 a 5, pero 0 significa que el estudio fue inconcluyente. No es que está buenísimo el estudio. Este tipo te dice, mira, encontré algo, no lo puedo caracterizar, hay que hacer otra cosa. En el 1 sí. ¿Qué dice el 1? Que la mamografía es normal. Rarísimo encontrar una mamografía que diga que de BRATS. La más frecuente, ¿cuál es? La 2. Dice, encontré algo que no es patológico. ¿En cuándo lo controlamos? En 12 meses, como dice el screening. El 3. Encontré algo, seguramente sea benigno, pero a seguro se lo llevaron preso, lo controlamos en 6 meses. Y el 4 y el 5 es mandatorio estudiar. Pacientes, si ustedes hacen una sonografía, BRATS 4 o 5, urgente, al ecografista que haga la punción, al ginecólogo que haga la intervención, lo que pueda. Bien. ¿Alguna duda con el screening de mama? ¿Puedes volver un rato? Sí. ¿Qué preguntó? No, para copiar. ¿Copiaste? Sí, ya. Bueno. ¿Seguimos? Se los paso, chicos. Aparte están en todos lados. ¿Ya está? Bien. Service. Esto todos sabemos un montón. El programa frecuente un programa frecuente en Argentina. El organizado salva vidas. Pero ¿qué pasa en la práctica? En nuestro país. Me hago una pregunta. Diga. Con el cáncer de mama. Sí. Para hacer el seguimiento, después que la circuló, digamos, hacerle los anticuerpos, ¿se sigue el cáncer? En oncología uno tiene lo que es seguimiento, survival. Y tiene 2 tipos de seguimiento. El seguimiento intensivo y el seguimiento un poco más laxo. Hay tumores que nos ha dicho que el seguimiento intensivo impacta en sobrevida. Ejemplo, cáncer de colon. Uno tiene un paciente que sufrió un cáncer de colon y lo tenés que ver cada 3 meses haciéndole el análisis de sangre, estudio, etc. En el cáncer de mama se intentó hacer lo mismo, hacer un surveillance intensivo y siempre no tiene ningún impacto. Entonces, la única obligación que tiene la mujer con cáncer de mama es una escenografía anual, obligatoria, 6 meses, cada 6 meses controlarse con su oncólogo, con su cirujano y hacer estudios comunes, pero comunes de sangre y nada más. ¿Qué hacemos en la práctica? No quiero entrar demasiado, pero a lo mejor vos le haces una placa de tórax anual, una ecografía anual, a sabiendas que no tiene ningún impacto, ninguno. Eso es lo que todos sabemos, ansiólisis, la ansiólisis para el paciente y para uno. Es como pedir la placa de tórax, como la vamos a ver ahora, para cáncer del pulmón. Me dice, sí, eureka, le pido una placa de tórax al tabaquista y le encuentro el cáncer. Mentira. O le da la orden de placa de tórax o le da un clonazepam, que se compre él y te preste. Porque esa ansiólisis solamente no tiene impacto sobre él. Entonces acá observamos solamente el seguimiento es con cenografía anual y exámenes periódicos. Nada más. Cervix. ¿Qué pasa con el cervix? No vamos a hacer el análisis de toda la población femenina acá, pero ustedes universitarias, si hacen hacen su análisis de 5 años para atrás, ¿cuántos PAP tienen hechos? Yo no creo que más de la mitad, creo que un 30% tendrá un PAP anual en los últimos 5 años. Aún en poblaciones en que el acceso al PAP está garantizado y con ciertos recursos intelectuales como para saber que es importante, aún ahí es pobre el tamizaje. Bien, hay 2 pruebas, una muy importante que es el PAP, es la citología cervical, y la segunda es la prueba de detección del virus del HPV. En este momento la única provincia que lo está haciendo es Jujuy, que es una intervención del Ministerio de Salud, en buscar el ARN del virus en la citología. ¿Qué pasa con la historia natural del cáncer de cervix? A la izquierda aparece el HPV, infecta, la lesión puede ir, volver. ¿Cuánto demora? En aproximadamente 10 años. Entonces, encontrar un cáncer de cervix localmente avanzado es porque algo falló. O falló el sistema de salud, pero no brindó a la mujer la posibilidad del tamizaje, o la mujer por X motivo no concurrió, o el patólogo de 20.000 PAPs que tenía que ver no vio citología negativa, o a la mujer le apareció un HSIL que
patología lo informó y nunca llegó al resultado. Entonces, cuando uno encuentra cáncer de cervix, alguna fractura en el sistema de atención hubo, siempre. Nosotros hicimos un estudio acá en el Hospital Centenario de varios años y teníamos una demora entre los primeros síntomas al diagnóstico de medio año, y el diagnóstico al tratamiento eran 160 días más o menos. Era una fractura importantísima de lo que es de que arranca la enfermedad sintomática hasta que se hace el diagnóstico y se trata. Son muchos puntos que inciden en eso. No sé si algún día podremos cambiarlo, ¿verdad? Bueno, volviendo. Va bien, es mucho peligro. Entonces, la ventana de screening que tenemos es importante. El PAP, como número fuerte, disminuye la incidencia y mortalidad un 80%. ¿Por qué? Porque encuentra lesiones muy chiquitas. Si vos encontrás una HSIL, ¿sí? Esa mujer con un cono pequeñito, sencillo, que no le hace demasiado daño, se curó de su cáncer, de su posible cáncer. Y yo digo que si avance, es distinto. ¿Cuándo comenzar a la detección del Papa Nicolau? 3 años, el inicio de la actividad sexual, o si no, más allá de los 21. Y ahí viene la anécdota. Bueno, apareció una monjita con cáncer de cervix. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible. La única transmisión del HPV no es la sexual. Hay otras más. Entonces, si la monjita aparece con cáncer de cervix, créanle, porque pobre monjita nunca tuvo relaciones sexuales, y el HPV se metió, hizo toda la alteración genética y le creó el tubo. ¿Sí? Por eso es que, aunque no haya tenido relaciones sexuales, que a partir de los 21 se haga la prueba. ¿Cada cuánto? En un principio es anual. Si ustedes encuentran que mayores de 30 viene a los 29 con un PAP negativo, 30 PAP negativo, 31 PAP negativo, bueno, puedes ampliarte un año u otro año, porque la historia de esa mujer es negativa, no ha habido ningún indicio de un HSIL, de un LSIL, nada, es normal. Si vos encontrás algo, no podés tirarte 2 o 3 años más, tenés que seguirla anualmente. Y si encontrás una alteración, como sea un HSIL, o la tratás o la controlás muy de cerca. Esto en pacientes que no tienen enfermedad. Y cuando se termina, llegando a los 70, si la mujer viene con todos test negativos, si no es positivo, no se termina y se sigue. Esto lo pasamos por la prueba conjunta y pasamos al colon. ¿Alguna pregunta con lo que es cáncer de cervix? ¿No? Bien, sigamos. Bien. ¿Cómo se gesta un cáncer de colon? Sencillo. El adenoma, ¿qué es? Una bochita de epitelio que sobresale, que puede ser sésilo pediculado, y que en algún momento la célula se hace displásica, de la displasia se hace un carcinoma que todavía no atraviesa la membrana basal, así que in situ, y puede ser un carcinoma invasor. ¿Cuánto tiempo hay en esto? 10 años de vuelta. ¿Sí? Todos son 10 años, chicos, en el colegio. Entonces, si nace de una bochita, yo digo, bueno, busquemos la bochita. ¿Cómo buscamos la bochita? Algo que me haga ver el interior del intestino o el contenido del intestino. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en cuenta cuando pienso a una persona hacerle un screening de cáncer de colon? La edad. ¿Sí? La edad está en el PERI 50 años. Segundo, si tuvo pólipos o un cáncer, el riesgo es mucho más alto que el tipo común y corriente. Tercero, las familias. El tío con cáncer de colon, el padre con cáncer de colon, el abuelo con cáncer de colon, no hay que hacer nada para decir, che, pucha, esto es un cáncer de colon familiar. Si tengo una agregación familiar muy fuerte, que me va a pensar un cáncer de colon hereditario y familiar no son sinónimos. Ahora charlamos mejor. Y si el tipo tiene un Crohn o una colitis ulcerosa, todos estos factores son factores que aumentan la posibilidad de tener tumor, de tener un cáncer de colon. Entonces, la población se divide en 3, que la que tiene que llevarse a casa es esta. Riesgo promedio. ¿Promedio de quién? De cualquier hijo de vecino. ¿Quién es? Cualquier persona por encima de 50 años. Punto. Cualquier persona por encima de 50 años, esa persona, meternos en un programa de screening de cáncer de colon,
tiene que arrancar a los 40. Uno tiene que intentar ir un poco más, ir adelantarse a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, con antecedentes familiares, se arranca a los 40. Sin nada, riesgo promedio, se arranca a los 50. Las otras poblaciones son las de riesgo moderado, que esto no interesa, en el sentido de que son poblaciones más específicas. Aquel paciente tuvo un adenoma, o sea, tiene una lesión precursora. Aquel que ya tuvo un cáncer de colon, o aquel que tiene un familiar que tuvo un cáncer de colon joven. ¿Qué es joven? Abajo de 60 años. Si lo tuvo a los 50, pucha, este es joven. Si lo tuvo a los 40, es muy joven. Uno tiene que pensar que algo bien en todo ese ADN familiar no está. Entonces, tranquilamente, aunque no conozcamos la alteración, puede que se transmita. Y ahí les pongo este concepto. Hereditario, yo conozco el síndrome, llámese el Lynch, la poliposis adenomatosa familiar. Yo conozco la clínica, conozco el gen que está roto y ya lo tengo todo estudiado. Eso es hereditario. Pero vemos casos de agregación familiar, que vemos familia acá, familia allá, que no entra en ningún síndrome conocido, pero tiene un cáncer de colon familiar. Los dos son importantes. Lo único que difiere es cuánto lo hemos estudiado en esa entidad, nada más. Hereditario y familiar. ¿Y el riesgo alto quiénes son? Los que tienen Crohn o colitis ulcerosa, los que tienen la PAF, que es la poliposis adenomatosa familiar, y son los que tienen cáncer hereditario pero sin pólipos, que es el Lynch. Entonces, repasando, más de 50 años o más de 40 para pacientes familiares. Esto es lo que pasa. ¿Cómo? Yo puedo estudiar lo que es la estructura colónica o el contenido de ese colon. La estructura, ¿cómo la puedo estudiar? Con sano oculta de materia fecal. ¿El test del guayaco? No, pasó de moda. Lo que se hace ahora es inmunoquímica. No es inmunoquímica, es inmunoquímica, es un test que no lleva preparación colónica, no lleva dieta pobre en vegetales, en gas, etc. Y se toma una muestra sola. Es el test de inmunoquímica. Si yo elijo esto, ¿cada cuánto lo hago? Todos los años. Si yo charlo con pacientes, escúchame. Hay que buscar que no haya un cáncer de colon como sano que sos. ¿Qué querés hacer? Lo que es posible es una sexta. Si la quiere hacer, son todos los años. Vamos con la tercera. Colonoscopía convencional. ¿Qué es? Estudiarle todo el colon. Una colona común y corriente. Del ano hasta el ciego. Veo todo el colon. ¿Sí? Si ese colon es normal, yo puedo hacer la siguiente a los 10 años. ¿Por qué? Porque si hay algo, me va a dar mucho tiempo hasta que ese pólipo se genere y se transforme en cáncer. ¿Sí? Vamos a la segunda. Rectosigmoidoscopía flexible, pero cada 5. ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen entre la rectosigmoidoscopía y la colonoscopía? Que la rectosigmoidoscopía llega hasta acá y la convencional llega hasta acá. Ustedes me preguntan, ¿cómo es tu nombre? Tomás tiene 50 pirulos y yo lo veo como clínico. Le digo, Tomás, escucha, hay un estudio para hacer. Sangre oculta de materia fecal, un estudio que te investiga un tercio del colon y un estudio que te investiga todo el colon. ¿Qué quieres hacer? ¿Importa por qué? Estos resultados, estas sugerencias, resultan de estudios poblacionales. Entonces, ¿por qué estudiarle este pedazo del colon tiene un buen valor como estudiarle el resto del colon? ¿Por qué se vio? Que los tumores más frecuentes del colon son del lado izquierdo. ¿Sí? En una población. Entonces surge el dato importante que trasladar el resultado de una población no siempre es correcto al tipo individual. Entonces, si bien estas son, por eso cuando uno hace screening, tiene que pensar que el dato es, esto está ideado como política sanitaria. Y la política sanitaria no es para un paciente, es para todos. ¿Sí? Entonces, estas recomendaciones son para todos. Por eso está puesto que estudiar un tercio del colon es un buen método, tan buen método como estudiar el colon entero. ¿Sí? Porque se ve que a muchos pacientes eso les da beneficio. Entonces, además de decirle que esta decisión de estudiarle todo el colon o todo el colon, una parte del colon, es individual, va a depender del tipo que tengas disponible, sirve para mantener este concepto, que muchas veces lo que uno lee en los artículos no es lo que el paciente tuyo en mente. ¿Sí? Cuarto, la columna virtual, que es hacer una tomografía
por último, el colon por enema, que si vos no tenés acceso a una rectosomografía o una coloscopía, es válido. No es lo mejor, pero es válido. Lo que está entre paréntesis es el nivel de evidencia y solidez. A, B, B, C, C. Entre sangre fecal y colon por tema de contraste que se... Va a depender del medio en el que vos estés. Si vos estás en Rosario, sería raro que un auditor te rechace una colonoscopía. Sería raro. Si vos estás en Charata, no va a tener acceso a una colonoscopía y le va a hacer un colon perennial. Sí podés. No vas a hacer la sangre oculta de materia fecal. Que a lo mejor no tengas la inmunoquímica, a lo mejor tengas el test de Guayac. Bueno, no harás eso. Entre nada y algo en el screening es preferible siempre. ¿A quiénes no? Arriba de 85 años probablemente no le da ningún beneficio. Y arriba de 75, 85 igual. ¿Alguna duda con esto, chicos? No. Próstata, y acá viene un poco la controversia. Urología, de siempre pesa la rectal, rutina. Cuando se empezó a hacer esto en la década del 80, ¿qué pasó? Esto. La incidencia que está en azul hizo arriba. ¿Qué pasó con la mortalidad? Bajó. ¿Pero bajó tanto como la incidencia? No. ¿Por qué? Porque hay tumores prostáticos que no matan al paciente. Usted camina por la calle, de día vos lo que ven. A lo mejor hay tres tienen cáncer de próstata y a lo mejor uno tiene metástasis al huesito, el tipo va tranquilo por la vida. Ese tipo que tiene un fitito en enfermedad prostática. Nunca le va a dar problemas. Hay pacientes que no, tienen una Ferrari de enfermedad prostática que los mata en poco tiempo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo un método de screening que uno busca que la mortalidad baje, no se logra tanto. Esto en los últimos años. Los urólogos europeos, ¿qué dicen? No al screening. Los urólogos americanos, sí al screening. Los oncólogos americanos, no al screening. ¿Y por qué? Este ejercicio es interesante. Imagínense esta playa, ¿sí? Interesante para analizar el impacto de lo que uno hace. Imagínense acá hay 1400 hombres, que no hay, muchos menos. Pues no encuentro una foto que tuviera más. Si invento en un programa de screening, ¿qué es un programa de screening en próstata? PSA y tacto rectal anual. De 1400 tipos que entran en screening, encuentro 50 cánceres. ¿Sí? De estos 50 cánceres, prevengo una muerte. Y esta guaya ahí perdiendo la mitad de todos. Entonces, esto es interesante para dimensionar la cantidad de hombres que tienen que someter a tacto rectal y PSA anual, que son 1400. De esos 1400 encontré 50 cánceres, de los cuales puede prevenir una muerte. Con estos números, si usted algo tiene el concepto de que tiene la próstata de cumplir, le va a hacer un poco tambalear la cabeza. Entonces, ¿qué es la recomendación que personalmente y muchos oncólogos transmitimos? Rutina no. Charlarla con el tipo, decirle, mira, las opciones son estas. ¿Por qué puede pasar? Que venga el PSA alto, le hagamos una punción biopsia, la punción biopsia te diga cáncer, que el tipo esté cada 3 meses, como un estudiante con el nivel de calificaciones, yendo al consultorio buscándote el PSA. Y chicos, van con libretas, anotan el valor, hacen el gráfico del descenso o el ascenso, y el tipo vive para la mierda todo el tiempo del screening. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, sí, pero yo encuentro un cáncer, lo salvo. Sí, pero a lo mejor no lo está salvando. A lo mejor lo está condenando a que el tipo viva mal, siguiendo un valor de laboratorio, siguiendo un método complementario. Entonces, cuando uno se enfrenta a hacer un screening de próstata, tenga en cuenta que a ese tipo uno lo puede beneficiar o lo puede perjudicar bastante. Y por último, el pulmón. ¿Alguna pregunta? Bien. Uno dice, yo encuentro un nódulo en pulmón así chiquitito, si lo saco, lo curo. Perfecto. Eso es inventar la ruta. Entonces, ¿qué hago? Le pido placa de tórax a todo el mundo. Hasta acá alguien dijo, bueno, empecemos a estudiar un poco más. Hicieron un estudio muy interesante que es este. Este es un estudio yankee, que los yankees hacen todos los estudios de algunos europeos. ¿Qué hicieron? Buscaron hombres que fumaran más de 30 paquetes años o que hayan abandonado pero en menos de 15 años del estudio
entre 55 y 64 años. ¿Y qué dijeron? A estos tipos los divido, ¿sí? Y les hago 3 estudios. Uno hoy, otro el año que viene y el otro en 2 años. ¿Qué estudios? Tomografía computada de dosis bajas y la placa de tórax. ¿Por qué tomo dosis baja? Porque bueno, una tomografía de tórax equivale a 100 radiografías o 100, un número altísimo. Vos no podés radiar a mucha gente porque sí, porque la radiación genera cáncer. Por eso la elección de la dosis baja. Entonces dijeron, mitad dosis bajas de tomo, mitad placa de tórax. ¿Cuántos pacientes? 26.000. Muchísimos. Entonces vieron esto. Con la tomo de dosis bajas, hubo 247 muertes sobre estos escriñados. En la placa de tórax, 309 muertes. ¿En qué estudio hubo más muertes? En la placa de tórax, porque encontró lesiones más grandes. ¿Les parece mucha diferencia de 26.500 casos, 300 muertes? Díganlo, no. Pero que estadísticamente la mortalidad se redujo un 20%. Entonces uno acá entra en el concepto de qué es lo importante desde el punto de vista estadístico y lo que es importante desde el punto de vista clínico. ¿Sí? A lo mejor de un estudio que te da la P, el grado de confianza, el hazard ratio, lo que sea, pero el beneficio clínico de eso es bastante. El estadístico acá es fantástico. Entonces, a pesar de este estudio muy bueno, acá se ven las curvas, en negro está lo que es la tomografía, fíjense, se detectan más tumores del lado izquierdo, del lado derecho se mueren menos. No obstante a esto, por el momento, el screening del pulmón no se recomienda ni placa de tórax ni la tomosis bajas. Está entrando un poquito más en lo que es guías americanos, pero por ahora en Argentina no. Si ustedes quieren sacar la placa de tórax al tabaquista furioso todos los años, háganlo. Sepan que es ansiólisis, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Todos recetamos, prescribimos cosas que nos calman la ansiedad tanto al paciente como a nosotros. Entonces, resumiendo esto, la mama la hacen anual a partir de los 40. El cervix, el tapa anual, cuando comienzan las relaciones sexuales, o a los 21. El colon, la colonoscopía, a más de 50 cada 10 años. Si tengo antecedentes o pólipos, menor edad, intervalo. Y si elijo la sana oculta, la anual. Próstata, discuto con el paciente. Y pulmón, por ahora, nada. Bien. ¿Preguntas?